de esta jornada. Está junto a nosotros sociólogo, ex precandidato presidencial, Alberto Mayor. Bienvenido, gracias por acompañarnos en la radio. Buenos días. El titular dice: Alberto Mayor empatiza con Josefa Errázuriz a propósito de lo de RD y las críticas que se han hecho al conglomerado. Dice: salir o entrar de un gobierno coalición requiere una buena explicación. Bueno, sí, la empatía la puso Emol, pero ya, gracias por calificarlo. Sí, no, está bien que interpreten mis emociones, pero la verdad es que yo lo que quise marcar, lo hice a través de un tweet, que en el momento en que Josefa Errázuriz realiza la crítica a RD por sentirse que había quedado sola, abandonada después de un proyecto conjunto que habían realizado, yo creo que el punto que quiero marcar es algo que tiene que ver, en este caso con RD, pero tiene mucho que ver con muchas otras situaciones en la historia reciente de Chile. Y es que cuando uno entra a trabajar en un gobierno local o nacional, ¿ya?, regional, lo que sea, en cualquier clase de gobierno, en una coalición, cuando uno se sale también, tiene que tener buenas explicaciones y dar buenas explicaciones. Eso es lo que a mí me parece que es relevante. Y allí donde de pronto, porque efectivamente cuando Josefa Errázuriz dice: oye, yo me sentí incómoda, me sentí que no me hablaron más, no me dijeron nada, qué sé yo, y trabajamos juntos. Bueno, eso uno puede estar, yo considero que yo puedo tener mis críticas a su gobierno local en la Comuna de Providencia, creo que hubo errores políticos importantes, qué sé yo, pero el punto es decir: oye, transparentemos cuáles son las razones por las cuales entro a tal gobierno y por las cuales me salgo a tal gobierno, porque si no, la política pierde sentido. Una de las luchas que yo creo que vamos a tener que dar mucho en todo este tiempo, desde el sector político que sea, no solamente desde quienes nos sentimos que estamos a la izquierda, que estamos en el Frente Amplio, desde todas partes, es darle significado a la política. Y ese es un problema que no es menor en el futuro. Ha habido críticas hacia RD, lo comentábamos justamente antes de entrar en el bloque contigo, que apuntan en general a el haber lucido, por ejemplo, y puntualmente en el tema de educación, que es donde les llegan las críticas más fuertes, haberse planteado primero desde la calle con el movimiento estudiantil, luego llegar al Parlamento en el caso de Giorgio Jackson, que es figura insignia en el fondo del movimiento de RD, luego hacerse de distintos cargos dentro del Ministerio de Educación, empujar una reforma que cuando la reforma como que empezó a quedar más o menos nomás, también empezaron a desaparecer muchos de plano. Apunta también algo así a propósito de que si esto lo siente la alcaldesa de Providencia diciendo: teníamos un plan conjunto y en el fondo me dejaron sola, ¿no es lo mismo que pasó y lo que se le critica a RD en educación? Yo tengo la impresión de que efectivamente no significa que la decisión sea incorrecta, y esto es lo importante a resaltar. La decisión de en un momento entrar a un gobierno, en el caso del gobierno nacional, y luego salirse de ese gobierno, lo que requiere es una explicación suficiente. La gente tiene derecho a cambiar de opinión. Claro, una explicación fundada y una explicación con suficiente publicidad. O sea, tú la puedes haber dado una explicación, pero escondida en un rincón. Y esa explicación no es suficiente cuando tú en política sabes que lo que tienes que hacer es llegar a la mayor cantidad de población a explicarle cada uno de tus actos relevantes. No todos los actos, pero los actos relevantes. Entrar en un gobierno y salirse de un gobierno es algo súper importante. Y entonces nosotros y también es importante para nosotros en el Frente Amplio que cada uno se haga cargo efectivamente de cada una de las decisiones políticas que va tomando. Yo creo que eso también es un punto importante. En el Frente Amplio nosotros, de todas las organizaciones, que son 14, 13 no estuvimos en ninguno de esos dos gobiernos, ni en el gobierno nacional, ni en el gobierno local de Providencia. Entonces, naturalmente, también hay que marcar el punto de ser aquí hay toda una serie de organizaciones que han tomado otros caminos, otras opciones, y que normalmente se indica entonces cualquier acción de RD como una acción del Frente Amplio. Y eso no es así. Hay mucha diversidad dentro y hay otras organizaciones que, más allá incluso de que estén apoyando con fuerza ciertas visiones que ha planteado RD, no significa que se tenga que hacerse cargo de toda esa historia. Y quienes tienen que hacerse cargo son lo que dijo. A mí lo que me parece grave es que Josefa Errázuriz salga de esto y termine dando un apoyo político, que también creo que es un defecto de lo que hizo, que termina dando un apoyo político a un candidato, por ejemplo, que es de otra coalición, pero también por razones más bien personales, como, bueno, por lo menos no me abandonó, que sé yo, fue una persona que me acompañó en todo este proceso. Entonces, cuando empezamos a hacer la política a partir de que uno se comporta de un modo, comillas, más amable, simplemente, claro, es comprensible, uno lo entiende humanamente,
pero tenemos que darle más contenido a la política, si no el asunto se vuelve simplemente relaciones personales. Ahora, a propósito de ese contenido, justamente estas críticas de la exalcaldesa de Providencia surgen en medio de acusaciones sobre problemas con los fondos de la alcaldía. Sí. ¿No es también levantar un escándalo en paralelo para desviar la atención frente a eso? Yo no conozco si es que hay una responsabilidad en el gasto, pero digamos, existe la acusación respecto de que no está cuadrado el presupuesto del municipio. Judiciales, exacto. Sí, efectivamente hay un informe de Contraloría y efectivamente, bueno, los antecedentes. Este es un tema, por ejemplo, del cual yo no tengo mayor información, la he pedido, ¿no? Yo la he pedido a la gente de redes, se la he pedido a Giorgio, de hecho, en particular. La otra vez dijo que le iba a preparar un dossier con la información existente del caso para mandarlo a todos los candidatos del distrito que pueden hacerle preguntas eventualmente, pero finalmente no nos llegó. Yo creo que bueno, nunca es tarde, estamos a poco de la elección, pero ya es relativamente tarde al menos. Pero efectivamente yo no conozco los antecedentes. Lo que sí es bastante claro es que hay una acusación que ha tenido cierto nivel de publicidad que daña eventualmente las condiciones de posibilidad del Frente Amplio dentro de Providencia al menos, y por tanto tenemos que ser bien serios y prudentes respecto a lo que eso significa y hacernos cargo. ¿Te preguntan los vecinos, las vecinas? ¿Te preguntan a ti por el... A nosotros nos han planteado las preguntas porque una comuna de las... sí, porque la mayor parte de los vecinos no entienden muy bien el caso, que es la situación que también nos pasa a nosotros, porque aparece en prensa muy genéricamente que hubo gastos mal hechos, mal efectuados, qué sé yo, y que no hay gastos no explicados por una cantidad importante de millones de pesos, ¿ya? Obviamente también esto levantado por una operación comunicacional que lo hace la actual alcaldesa, o sea, también hay una... O sea, la verdad es que yo no... Una alcaldesa no hay que ser tan inocente. Claro, yo no tengo ninguna confianza a la actual alcaldesa. Ayer habían algunas personas que estaban criticando que había establecido ciertos actos de censura, no me extraña, lo hemos visto muchas veces, entonces la verdad es que no... Por eso es tan importante contar con los antecedentes, por eso es tan importante darle contenido a la política, por eso es tan importante que internamente en el Frente Amplio se nos diga, mira, lo que ha pasado es más o menos esto, tenemos estos antecedentes, esta situación, estos son los errores cometidos, esta es la magnitud del error, si es que lo hay, ¿ya? No se trata de nada que sea que contenga un elemento, qué sé yo, delictivo, qué sé yo, sino que se trata de una irregularidad que tiene que ver con la forma, en fin, esas explicaciones son súper importantes y eso es algo que tenemos que acostumbrarnos. Yo creo que como Frente Amplio. Como Frente Amplio y como política en Chile, porque esto también no es algo que pasa solamente aquí, sino que estamos esperando las explicaciones más concretas y contundentes de lo que pasó en el PS con el tema narco, que es harto más grave. Estamos esperando las explicaciones de muchos partidos que han tenido irregularidades, bueno, ni hablar en la derecha, qué sé yo, donde efectivamente esperamos las explicaciones. O sea, el otro día al candidato de la derecha en Tolerancia Cero le pedían explicaciones y consideraba que era impropio tener que darlas. O sea, ¿no? Hágase cargo de su historia y sí, muy interesante la entrevista. Entonces uno dice, bueno, no puede ser que estemos acostumbrados a ese estándar donde los políticos consideran que no, yo no tengo por qué contestar esto, me parece ofensivo, usted me está agrediendo porque me expone ante mi propia historia. O sea, entonces, ¿qué agresión es esa? No, yo creo que es importante que nos acostumbremos a ciertos estándares y eso es algo que tenemos que exigirnos ahora, no solamente en las elecciones que vienen, va a quedar mucho trabajo por delante porque hay que lograr que la ciudadanía considere que la política es algo relevante de nuevo y eso no es una tarea fácil. Sí, una de las expectativas para esta votación, estamos hablando con Alberto Mayores, candidato a diputado en el distrito 10. Una de las expectativas al momento de hacer los cambios al sistema electoral, incluyendo algunas modificaciones que se hacían a partir de la comisión Engel, antitráfico de influencia, anticorrupción y todo eso, medidas de transparencia, probidad, calidad de la política, tenían que ver con avanzar hacia un voto más bien programático, en vez de... yo no sé si estamos muy lejos de esa expectativa a propósito de explicaciones que son de perogrullo en la política, o que deberían ser de perogrullo, que uno explique... hay algunos, incluso, ¿cómo se les dice? A los que van de nuevo, a los incumbentes, a los que quieren repuntar, incluso donde no circula mucha información sobre lo que efectivamente han hecho y llevan harto rato. Pero mira, yo creo que ahí hay una... Yo ahí soy un poco crítico de lo que pasó en la comisión Engel, porque hay muchas maneras de generar un aumento de la calidad de la discusión, casi obligando al sistema a que ocurra eso,
Y lo que hizo la Comisión Engel, cuando tienes un problema que no incluye solamente a la política, que incluye al empresariado, que se compró la política, entonces le pones restricciones a la política, debilitas el poder de la política y aumenta en términos relativos el poder del empresariado, que podrá inventar mecanismos, subterfugios más inteligentes para pasar la plata, pero puede hacerlo igual. Entonces yo creo que aquí lo que se requiere es una medida de aumento de los contenidos de otra manera. Te pongo un ejemplo muy simple. A nosotros nos pagan factura, nosotros mandamos factura y nos pagan con los votos, que es un sistema bien malo porque pagan en abril, muchos proveedores no pueden, qué sé yo, pero bueno, da lo mismo. Resulta que, ¿qué pasaría? Una cosa más simple, que en todo Chile, en cada distrito, en cada circunscripción, a nivel presidencial, en cada hogar, llegase al principio de la campaña, cuando están inscritos los candidatos, llegase un diario para diputados, un diario para senador, un diario para core y un diario para presidente, donde cada candidato, cada candidata tenga una página, en el caso presidencial más probablemente, 3 páginas, ¿ya? Y el Estado se encarga de repartirlo casa por casa en todo Chile. Y tú tienes un contenido que es objetivamente idéntico para todos, que todos pueden aprovecharlo mejor, peor, poner una foto más grande, más chica, que pueden aprovecharlo con contenidos más relevantes o con contar su vida, ¿ya? Y uno puede ver ahí la diferencia entre los distintos candidatos. Es un aporte enorme. No es mucho más caro de lo que significa el sistema actual. De hecho, no es más caro, porque es centralizado, requiere una logística, y tú produces una igualdad en los contenidos. No es una idea demasiado rebuscada, pero sin embargo no se pensaron en cosas así. Entonces tú dices, bueno, aquí hay una necesidad de potenciar la política, que comisiones como la Comisión Engel sencillamente lo que hacen es decir, bueno, evitemos este tipo de conductas, pero no dice promovamos este otro tipo de conducta. El contenido es muy importante en la política y va a tener que ser cada vez más importante, porque si no, efectivamente la ciudadanía va a ir a votar solo a partir de un olfato, así vieron fotos, vieron imágenes, vieron esto, y los que ya son diputados, tienen oficinas distritales, tienen una serie de potencialidades mucho mayores. Claro, que una ventaja. Entonces, la posibilidad de renovación de la política en ese sentido, ya que tenemos a Andrés Saldívar, que lleva más de 50 años en la política, que no es ningún pecado, pero el problema es que lleva más de 50 años en la política sin haber establecido una agenda política relevante, pública, de conocimiento público de qué es lo que él está defendiendo. Conversamos con Alberto Mayol, que nos acompaña en los estudios de la radio, candidato a diputado por el Distrito 10. Alberto, mencionaba recién el tema de la importancia de que el contenido, en el fondo, se vaya tomando cada vez más la manera en que se enfrentan las elecciones, ¿no? Esta idea, por ejemplo, de los diarios, en fin. Te quiero preguntar de qué manera eso es coherente y conversa con un poco lo que pasa hoy en el Frente Amplio, que ha sido una de las críticas justamente a la candidatura de Beatriz Sánchez, que propone una serie de cosas que van generalmente apuntadas a la participación, y muchas veces, la tuvimos aquí en el estudio, cuando uno trata de esbozar ideas un poco más concretas, la salida siempre es lo vamos a preguntar y lo vamos a conversar. ¿De qué manera entonces la idea de que las elecciones sean en base a un programa o a ideas más concretas y que sean con contenido real, conversa con un frente, que es el Frente Amplio, que hoy día propone que lo hagamos entre todos y donde no está tan clara cuál es la propuesta de fondo de ese conglomerado? Un paréntesis, esta mañana en entrevista justamente a Beatriz Sánchez le preguntaban si daría su apoyo en una segunda vuelta a Alejandro Guillet. Sabemos cuál es la respuesta frente a las semifinales, en fin, pero en un poco de insistencia dice que una de las cosas que no le gusta, y no personalmente a Alejandro Guillet, sino de la candidatura de la nueva mayoría, es que no pudieron ponerse de acuerdo y que no tienen una definición. Y justamente es definición lo que muchas veces se echa en falta en la propuesta del Frente Amplio. A ver, yo creo que nosotros tenemos un programa que es un programa robusto, que es un programa que tiene muchos contenidos y que la verdad es que fue un trabajo efectivamente participativo y que y ese programa requiere ser acompañado de conducción política. Y eso es algo que es evidente. Yo creo que siempre hay que compatibilizar en una política que venía fundamentalmente donde se consideraba que lo único importante era la conducción y no la participación. Nosotros en el Frente Amplio lo que hicimos es darle mucho peso a la participación. Es cierto que a veces se nos ha olvidado un poco la conducción. Yo creo que hay que hacer una autocrítica y decir, no, aquí también se requiere conducción. Hay momentos en los cuales tú tienes que tomar una definición, porque en la política hay momentos que no vas a tener 5 días para esperar una definición colectiva, y además porque no puedes tomar decisiones colectivas para cada uno de los temas. Tiene que haber un espíritu que viene de la decisión colectiva, tiene que haber una regla que tú puedas seguir, y a partir de eso le das conducción, con la velocidad que requiere la contingencia y con la importancia que requiere la demostración de poder en una sociedad. Las sociedades se mueven no solamente porque algo les gusta, sino porque sienten que algo real, es algo viable, algo que puede ocurrir.
Y eso es algo que nosotros nos han atacado mucho con eso, y para eso hay que darle conducción. Yo creo que en ese sentido hay que ser más osados. Y por eso siempre he dicho que creo que es bueno cuando nos empiezan a acusar de arrogancia, si la arrogancia tiene que ver con que enfrentamos a los poderosos, y que tenemos que ser humildes en la relación de la representación. Aquí hay gente que nos mandata cosas y tenemos que ser humildes en aquello. Entonces yo creo que efectivamente tenemos que hacer esa autocrítica. Ahora, yo creo que particularmente la síntesis entre lo horizontal, la relación con la ciudadanía lo más horizontalmente posible, y la conducción, la síntesis mejor lograda hoy día, igual en Chile, es la de Frente Amplio. Porque las otras coaliciones no tienen más que verticalidad, y además muy deslegitimada, o sea, casi inoperante. Así que yo creo que en ese sentido el Frente Amplio corre con ventaja. Lo que pasa es que para poder ser una coalición que naciente, con un año de vida, logre ganar una elección, tienes que ser tan intenso, tan capaz, tan perfecto casi, para poder lograr ganar todo el tiempo que los otros han tenido con anterioridad, que obviamente es mucho más difícil. Alberto Mayol, candidato a diputado por el distrito 10. Enorme distrito, por Santiago, cierto. Provincia, Ñuñoa, Macul, La Granja, San Joaquín. 1.000.000 de electores potenciales. Faltaron algunos días para hacer campaña. No, la apelación está echada. Sí. Que salga todo bien, Alberto. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Nos vemos. Pronto. Chao. Vamos al informador. Son las 10. Regresamos con más Expreso Bio Bio. Es uno de los grandes temas con la